Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Señor, buscamos y pedimos tu orientación. Y nuevamente te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, de la manera como pecamos y cómo te ofendemos. Queremos en el nombre de Jesús que tu palabra que va a ser expuesta pueda orientarnos y reorientarnos en la dirección poderosa de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, escuchen la siguiente narrativa o el siguiente cuento. Y los que se lo saben no lo digan, sino que lo guardan. Nos encontramos ya en un espacio muy tranquilo. El personaje del cual les voy a contar es una persona que ha hecho todo lo posible para no meterse en ningún tipo de problemas. Tiene una casa, tiene su casa ordenada, la casa de herencia de sus padres, tiene una casa hermosa, el lugar donde él está, ¿cierto?, en un paraje maravilloso. Y resulta que mientras estaba descansando en su jardín, se acerca una persona y esta persona comienza a decirle, hola, ¿cómo estás? Y él... Ya, hola, sigue tu camino, en pocas palabras. Y este personaje no siguió su camino, se detuvo, le dice, hola de nuevo. Hola, le dice, y nuevamente lo miran y el que llega comienza como a tratar de iniciar una conversación con él y supuestamente él era un conocido antiguo de la familia. Sí, conozco, qué sé yo, a tus padres, a tus abuelos. Qué bueno. Pero él estaba, ¿cierto?, fumando su pipa ahí en su jardín y estaba siendo en este momento incomodado. Ahí, después de un tiempo, después de un rato, él va adentro, ¿cierto?, a su casa, hace todas sus cosas, tiene su comida, tiene su orden, todo perfecto. Y de pronto comienzan a llegar algunas personas que son mineros. Ya son mineros. Y estos mineros comienzan a llegar de a poco a la casa de él y sin recibir ninguna invitación. Y comienzan los mineros a colocarse ahí en la casa, van llegando de a uno los mineros y comienzan a comerse su comida. Y él ya son personas que él no ha invitado, son personas que él no está llamando y los mineros, buenos para el diente, comienzan a arrasar con todo lo que encuentran. Y al final, después de que han llegado un montón de mineros, viene este personaje, ¿cierto?, que inicialmente lo había encontrado en la mañana y le dice, ¿qué es lo que es esto? No te preocupes, simplemente una pequeña invitación. Sí, pero yo no los he invitado y se están comiendo absolutamente todo. Ya, lo que pasa es que estos mineros vinieron para hacerte una invitación. ¿Ya saben de qué narrativa estoy hablando? ¿Algunos sí? Sí. Muy bien. Si leyeron el libro está muy fácil, si vieron la película también. Estoy hablando del Hobbit. La película El Hobbit es maravillosamente la historia de un grupo de mineros que ha perdido el sentido a su vida, que ha perdido el sentido a su existencia, que su realidad ha sido trastocada. Efectivamente, el libro se llama El Hobbit, pero es el Hobbit involucrado en la vida de un grupo de mineros que no tienen hogar,
un grupo de mineros que no tienen casa, un grupo de mineros que quieren volver a casa, a la verdadera realidad. Y durante este tiempo pensaba y meditaba en este texto maravilloso y le decía: Señor, frente a tu palabra, ¿qué es lo que Tolkien nos podría enseñar o decir a los mineros, al pueblo minero en el norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta? Durante las próximas semanas vamos a tener una serie de exposiciones bíblicas donde vamos a buscar, cierto, que la palabra del Señor nos pueda hablar poderosamente de si realmente estamos volviendo o no estamos volviendo a casa. De si realmente estamos anhelando en nuestro corazón regresar ahí a ese espacio, hogar que ha sido dominado por el mal, hogar que ha sido dominado por el dragón Smaug. Y pareciera ser que la vida de los mineros gira en torno a esto. Pero Gandalf, que es el personaje del cual yo estaba hablando, maravillosamente, en la pluma de Tolkien, coloca a un miserable personaje chico, sin fuerzas, sin deseo, que no tiene la fuerza que tienen los mineros, que son estos enanos ya de la historia, para que este personaje pueda traer salvación y pueda traer redención en medio de lo que está ocurriendo. Así que quiero invitarlos para que juntos podamos caminar en esta dirección. Qué tan poderoso es este contexto en el cual nosotros estamos, donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí estamos en una zona minera, añorando nuestro hogar, anhelando volver a casa, anhelando estar en ese espacio. Y muchas veces, como los enanos de la historia del Hobbit, muchos discípulos del Señor están vagando en numerosos lugares, están vagando en medio de las circunstancias familiares que son profundamente dolorosas, están vagando en las circunstancias profesionales y laborales, están vagando en las circunstancias de su propia salud, están vagando en las amenazas que el mismo mundo les ha colocado. Y en medio de todo esto, se perdieron. ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos y no estamos anhelando con todo nuestro corazón volver a casa? ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos y pensamos que la casa que estoy construyendo aquí se me va toda mi vida? Que el trabajo y la profesión que yo tengo aquí se me va todos mis recursos, todo lo que yo soy. ¿Cuántos de aquí, en medio del espacio que estamos viviendo, nos hemos perdido en el tiempo y en el espacio? Y sin darnos cuenta nos amoldamos a la cultura. Y estamos exactamente como vimos la semana pasada, el pueblo de Dios, estas 10 tribus del norte que fueron completamente asimilados. Fueron llevados cautivos y desaparecieron, porque se amoldaron a la cultura, se amoldaron al mundo que no era de ellos. Así que te invito, en primer lugar, a leer la Biblia, a estar constantemente leyendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, pero si tienes tiempo, solamente ve la primera película, si quieres más o menos entender un poquitito la historia. Pero te recomiendo, son solamente 300 páginas y te las vas a leer rápidamente de una sentada. El Hobbit no es como El Señor de los Anillos, que cada libro son de 600 a 700 páginas. No, en una semana fácilmente, de aquí el próximo domingo, pastor, me leí el Hobbit, pero tranquilo. Y si tienes complicaciones para leer, hay audiolibros del Hobbit maravilloso, busca ahí en YouTube, qué sé yo, y si tienes ahí problemas, ve la película nomás y después hacemos algunas correcciones, porque a diferencia del Señor de los Anillos, tuvieron que hacer
3 películas de 300 páginas, así que imagínate que Peter Jackson, que es el director, tiene que haber colocado muchas de sus fantasías ahí, pero eso es harina de otro costal. Pero volvamos al punto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué el pastor está conversando de esto? Porque hoy iniciamos nuestras series, si señora así lo permite, o serie de aniversario. Ya durante el mes de septiembre y el mes de octubre, una pregunta quiero que pueda estar guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cuál era la iglesia que queríamos ser? ¿Cuál era la iglesia? ¿Qué tipo de discípulos queríamos ser cuando hace exactamente 10 años atrás comenzamos nuestros primeros cultos aquí en la ciudad de Antofagasta? Hace 10 años atrás no existíamos todavía como iglesia, como cuerpo. Éramos incipientes, teníamos el anhelo y todo el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál era la iglesia que queríamos? Y en medio de todo esto, primero queríamos ser una iglesia que pudiera conocer bien el contexto donde estamos involucrados. Entonces yo te pregunto ahora, ¿cuáles son los poderes que controlan y que dominan a la ciudad de Antofagasta? La región de Antofagasta en el norte. ¿Cuáles son los poderes? ¿O de qué manera la ciudad de Antofagasta se muestra poderosa en sus contextos a nivel regional o a nivel nacional? ¿Cuáles son las cosas que se muestran? Otra pregunta que podríamos hacer, ¿cuáles son los pecados capitales, cierto, de la ciudad y la región de Antofagasta? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo y viendo, entendiendo que sin darnos cuenta estamos siendo sumergidos, ¿ya? Y estamos cayendo en esta cultura que nos está asimilando y que nos está absorbiendo. Algunas cosas que son importantes para que no se olviden de lo que nosotros podemos estar hablando aquí en la ciudad de Antofagasta. Por ejemplo, cuando tú piensas en el arte y la cultura en Antofagasta, quizás un poco también la educación, ¿qué es lo primero que se te viene? Quizás podrían ser necesidades, pero pensando en nuestra cultura antofagastina, en nuestra identidad, es que existe una profunda y gran pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad tiene diversos espacios a lo largo del año. Posiblemente no has tenido esos espacios o no has participado, pero nuestra ciudad tiene numerosos espacios para que la identidad y la pertenencia cultural de otros espacios, de otras raíces étnicas, puedan vivirse aquí en nuestra región. Y especialmente también la herencia, ¿cierto?, atacameño. ¿Y eso qué es lo que hace? Fortalece a la región y fortalece el sentido de pertenencia que nosotros tenemos aquí entre las personas. Por lo tanto, si tú vives plenamente como ciudadano antofagastino, cuando tú te vayas a otro lugar, si es que algún día te vas a tener una riqueza cultural enorme. Al mismo tiempo, Antofagasta, cierto, está trabajando por medio de la educación y haciendo esfuerzos, aunque cuesta, y también en la formación de talentos culturales por medio de las instituciones educativas que nuestra ciudad tiene, creando espacios para la música, para el arte, para el teatro, para la danza. El día viernes, por ejemplo, estuve con mis hijos en el concierto del Teatro Municipal gratis y cuando podemos ir lo hacemos. Teníamos la Cuarta Sinfonía ya en el cual nosotros podíamos escuchar y divertirnos con los niños, pero tuvimos que irnos un poquitito antes porque les dio sueño, así es que el papá tuvo que escuchar la primera parte nomás de la sinfonía. Pero eso fue en la mitad. Por lo tanto, hay espacios y estamos usando esos espacios de identidad, de diversidad cultural, de revitalización urbana o de participación en nuestra ciudad. Si no lo estamos haciendo, posiblemente no conozcamos la ciudad de Antofagasta. Con mis hijos, el otro día en la biblioteca municipal, que ya ellos se creen maestros y conocedores de todos los recovecos de la biblioteca municipal, llegamos y me olvidé de comprarles la colación a media tarde.
Entonces estábamos en la biblioteca y yo estaba buscando algunos libros, algunos textos, y de repente los dos llegan comiendo unos queques, unos dulces, unas galletas. ¿Y de dónde sacaron esto? No, es que pasamos por la mesa de allá y nos invitaron a comer y participar. Como ustedes saben, en la biblioteca de Antofagasta hay numerosos espacios culturales, reuniones, y los niños estaban por ahí. Y, o sea, ¿cuándo fácilmente nos podemos encontrar por ahí cerca algunas veces, ¿cierto? Con Hernán Rivera Letelier o con algún otro académico de la ciudad o con personas. Y estar ahí permite que podamos conocer qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está conversando, qué es lo que se está haciendo. ¿Podríamos ser denominados entonces como una ciudad extremadamente tradicional? No, porque al ver una diversidad étnica y muchas cosas en nuestra ciudad, eso está. Pero pareciera ser que ese espacio de la ciudad es solamente para algunas cosas. Y aquí quiero mostrar los dos peligros que nosotros tenemos como cristianos. O nos alienamos de la cultura, y todo lo que yo les acabo de decir es completamente extraño, nunca habían escuchado que estas cosas se pueden vivir en Antofagasta, y es vivir completamente alienado de la vida de la ciudad, y significa que estoy enclaustrado, estoy tan metido, ¿cierto?, ahogado en mis propias cosas, que no me doy cuenta de esto que estoy ocurriendo, o estoy completamente entregado al secularismo. Son los peligros que nosotros tenemos. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles serían los peligros? ¿Cuáles serían los problemas que nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, en nuestra ciudad? O podríamos decir cuáles son las diversas dificultades. Y el primer peligro que nosotros encontramos profundo, enraizado en nuestra cultura, con las características que Antofagasta tiene, es el materialismo y el consumismo. Porque Antofagasta, al ser un centro económico y minero, está siendo guiado y está siendo llevado en la búsqueda de riqueza material y consumo. En este sentido, la idolatría se está manifestando en las personas de la ciudad a creerse este cuento materialista y consumista. En segundo lugar, un segundo grande peligro es la corrupción dentro del poder político. Numerosos escándalos internos, ya sea por medio, ¿cierto?, de las organizaciones políticas, y ustedes pueden ir viendo todos los días en los diarios, esto se repite todos los años. En tercer lugar, la ciudad de Antofagasta corre un peligro grave porque ha sido absorbida por el individualismo y el egocentrismo, en la búsqueda del éxito personal, en la búsqueda del bienestar para verse bien aquí en la ciudad de Antofagasta. Basta ver la gran cantidad de... Ustedes métanse a Instagram, métanse, a YouTube, la gran cantidad de personas que son, ¿cómo se les dice? Youtubers, no sé, facebookeros, influencers. Antofagasta tiene numerosos influencers a nivel nacional. Hay una gran cantidad de personas que están aquí en esta dirección. Pero ¿qué es lo que guía en todo esto? Es el ego. Es el ego, es el individualismo de querer, entre comillas, mostrar una realidad que muchas veces no existe. En cuarto lugar, estamos amenazados por medio de la cultura, del entretenimiento y la tecnología. Como en Antofagasta hay dinero, digámoslo así, circulando, hay más dinero para el entretenimiento y hay más dinero para la tecnología. Hay una los iPhone aquí en la región de Antofagasta y cualquier otro tipo de celular carísimo en este espacio tienen su candor. Entonces yo no sé si ustedes tienen llamados por teléfono de todas las empresas, de Claro, de WOM, ofreciéndote equipos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque aunque no tengas el poder adquisitivo ahora, estás en Antofagasta, lo tendrás. Al mismo tiempo, y en quinto lugar, existe esta distracción por concentrarte en el trabajo y en el éxito profesional.
Por lo tanto, en medio de una ciudad minera industrializada, en medio de la corrupción política, en medio del individualismo, en medio de esta cultura de consumo, esta cultura de gastar, gastar y gastar, en esta influencia por la tecnología, ¿cuáles serían los pecados entonces que aparece en medio de todo esto? Piensa. ¿Cuál sería el pecado más importante? Porque claro, yo siempre les hablo del consumismo, del individualismo, pero pensando en cómo afloran los pecados. El primero que aparece, número 1, aquí en la ciudad de Antofagasta, este es un análisis personal del pastor José Prado. Ya esto no es un análisis que yo estoy haciendo en función de que leí un libro, no, esto es un análisis personal mío a lo largo de los últimos 10 años en la ciudad. Y el primer pecado que encontramos a la luz de estos elementos es la avaricia. Porque se le ha dado un realce tan importante en relación a la industria minera, la búsqueda de riqueza, la búsqueda de estos materiales, ¿cierto? Y el énfasis en el éxito económico está guiado muchas veces no por el desarrollo es una imagen, está guiado por la avaricia, por la acumulación de bienes materiales. En segundo lugar, donde hay avaricia, siempre hay envidia. Siempre hay envidia para tratar de buscar obtener lo que el otro tiene. Como siempre les digo, el pasto del vecino siempre es más verde que el mío. Lo que el otro tiene, lo que el otro obtiene, siempre está en esa dirección. Y esto nosotros lo vivimos también, hermanos, en la iglesia. Caemos sin darnos cuenta en esta misma perspectiva. Al mismo tiempo, es también la ciudad de Antofagasta una ciudad que contiene su ira. Porque cuando hemos tenido estos espacios en los conflictos sociales y políticos, las tensiones son grandes, son poderosas y estallan como una verdadera explosión de hostilidad en medio de toda la comunidad, donde, este espacio también sufrió este tipo de cosas. En cuarto lugar, está un grupo que está llevado por la pereza, por la comodidad y el bienestar económico de otros, del trabajo de otros, de poder obtener, por ejemplo, el día de hoy, si bien es cierto, existen numerosas personas que no tienen dinero para pagar un arriendo. Existen también numerosas personas que están viviendo completamente gratis en nuestra ciudad, sin pagar luz, sin pagar agua, y que individualmente quien lo termina pagando somos todos nosotros. Porque, oye, el ex de Aguas Antofagasta no se hacen los lesos. Ellos dividen y ellos de alguna manera ganan. Y todos estamos pagando. Entonces, y estoy hablando de personas que no le trabajan un día a nadie. Estoy hablando de personas que no producen absolutamente nada, que están todo el día y es la pereza la que gobierna este espacio. En quinto lugar, yo les estoy dando el orden de cómo está. En quinto lugar, yo me sorprendí pensando en esto, porque siempre coloco la gula por medio del consumismo en primer lugar, pero en realidad es tan fuerte los otros elementos que yo les hablo, como la avaricia, la envidia, la ira y la pereza, que la gula está presente, pero no en el primer lugar. La lujuria, nada que hablar con esto, ya ustedes conocen de esto como ciudad portuaria y como ciudad minera, pero finalmente también la soberbia como orgullo y arrogancia para ir en esta dirección. Entonces, hermanos, es en este contexto que tú y yo estamos. Es en este contexto que tú y yo estamos acompañando todos los días a tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Incluso tú mismo estás frente a estos desafíos. Entonces, ¿cómo puedo entender lo que estamos compartiendo en medio de todo esto? Lo que necesitamos aprender es, como decía el texto de Romanos, aprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para que nosotros podamos aprender a orar y a vivir las prioridades del reino. Porque justamente
Es eso lo que nosotros tenemos aquí, aprender a vivir las prioridades del reino. Y por lo tanto, como ya hemos aprendido otras veces, ¿cómo puedo comenzar a vivir las prioridades del reino en mi existencia? ¿Cómo puedo aprender a vivir las prioridades del reino? El pasaje de Mateo capítulo 6, del 9 al 13, es maravilloso porque nos muestra en primer lugar que las prioridades del reino se abren a aquellos que están dispuestos a orar. Que las prioridades del reino se abren con aquellos que están dispuestos a recibir orientación espiritual. Que las prioridades del reino se abren con aquellos que están dispuestos a meditar y vivir la palabra del Señor en su existencia. Así es que si te falta alguno de estos tres elementos, posiblemente sea distorsionado ya tu vida para poder entender y comprender cuáles son las prioridades del reino de Dios. Cuando oramos, es nuestro corazón el que se transforma. Cuando oramos, es nuestro corazón el que cambia. Y por lo tanto podemos ser guiados en la dirección de la voluntad del Señor. Así es que si tienes dificultades para orar, déjame decírtelo de inmediato. De seguro, las prioridades del reino están golpeando tu puerta, a tu mente y a tu corazón, pero no las estás viviendo. Porque solamente cuando somos sometidos a comprender, ¿cierto?, esta estructura del Evangelio, ¿cierto?, del reino de Dios, podemos entenderlos. En segundo lugar, posiblemente eres una persona que dice, sí, Señora, estoy orando y me estoy manteniendo. Tu vida está siendo dirigida por medio de la mentoría, por medio de la orientación espiritual. Porque si tú no eres mentoreado, porque si tú no eres acompañado, alguna cosa en la cual tú puedas vivir, yo leo las escrituras, yo oro, pero si no hay acompañamiento, si no hay mentoría, a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio corazón. Nos encontramos aquí, es Jesús mentoreando a sus discípulos, discípulos que después van a mentorear, que después van a dar orientación espiritual a otros discípulos y así sucesivamente. Uno de los grandes problemas que tenemos como cuerpo es justamente que el individualismo nos dice, sí, yo oro, gloria a Dios, sí, yo leo la Biblia. Y pensamos que orando y leyendo la Biblia nuestra vida está completamente resuelta. Si no hay orientación, si no hay acompañamiento, y no estoy hablando aquí de apagar incendios. No estoy aquí hablando de, el pastor vino a mi casa, un hermano, un presbítero vino a orar porque teníamos este problema. No, estamos hablando de cómo yo estoy parado y dando espacio para que la palabra del Señor, para que la oración pueda recibir una orientación clara. Si no estás recibiendo mentoría o orientación, posiblemente tampoco, a pesar de que digas que oras, a pesar de que digas que estás leyendo la Biblia, estás viendo tus propias prioridades y no las prioridades del reino. Y en tercer lugar, si tú me dices que estás leyendo la Biblia, pero esta lectura es una lectura individual, no es una lectura comunitaria, no participas con tus hermanos en comunidad, posiblemente esta orientación o esta meditación o este acompañamiento carece de este elemento importante comunitario. No es cuidado. No malinterpretes la Biblia cuando el Señor Jesús dice, tú entra a tu cuarto, cierra la puerta. Sí, obviamente que nosotros necesitamos esta espiritualidad para crecer, para desarrollarnos, para comprender la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros dejamos fuera la comunidad, algo extraño está ocurriendo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están las prioridades del reino en tu vida? ¿Cómo están las prioridades del reino en tu vida? Y déjame graficarlo de la siguiente manera. Las prioridades del reino es cuando las prioridades de Dios, cuando su palabra, sus propósitos son primero en tu vida, antes que tú mismo. Algunas personas confunden prioridades del reino con iglesia. Nosotros podemos confundir eso. Yo no estoy hablando de responsabilidades, de cargos en la iglesia. Estoy hablando de la totalidad de nuestra existencia. Primero, en las prioridades
de la vida de los cristianos está el Señor y mi relación con Él. Segundo, si estoy casado con mi esposa o con tu marido, ¿cierto? En tercer lugar, tu familia. En cuarto lugar, el trabajo. Y en quinto lugar, si lo hice bien, la iglesia. Ay, pero pareciera ser que me equivoqué, porque cuando yo hablo de prioridades del reino, la gente piensa que estoy hablando de iglesia. No, si tú estás bien con Dios, en oración, en una relación de intimidad con Él, el quinto elemento, perdón, me acordé de la película, el quinto elemento, que es la iglesia, va a funcionar a la perfección, porque tú vas a ser un instrumento de Dios, en las manos de Dios, para la vida de la iglesia. Si tú tienes una relación saludable con tu esposa, con tu marido, tú vas a poder ser un instrumento de gracia en el lugar donde Dios te ha colocado. Si tú lo haces con tu familia, igual, y si tú lo haces en el trabajo, todos estos van a ser bendecidos. El gran problema que nosotros tenemos es que, en primer lugar, encontramos para el desafío es el trabajo o la iglesia. Y la familia está al último. Pero cuidado, yo no estoy hablando aquí de este tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de las prioridades del reino, ya el Padre nuestro nos entregó, ¿cierto?, una pequeña ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es una invitación a derramarte y a derramarnos delante de aquel que te tiene, de aquel a quien le perteneces. Lo primero que tú tienes que comprender y entender en las prioridades del reino es que tú no te perteneces a ti, que tu marido no te pertenece a ti, que tu esposa no te pertenece a ti, que tus hijos no te pertenecen a ti, que tu trabajo no es tuyo, que tu familia no es tuya, que tu éxito, que todo lo que tú haces no te pertenece a ti. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces al Señor. Y no importa cuál sea el trabajo que tengas, no importa dónde estés, tú le perteneces a Dios. Tú tienes un dueño. Y la primera prioridad es, yo tengo un dueño. No me pertenezco a mí. No me pertenezco. Y eso, queridos, es poderoso. Porque si tú dices que tú no te perteneces, que tu existencia no es gracias a ti, la avaricia no te puede tocar. La avaricia no te puede tocar. ¿Por qué? Porque comprendes y entiendes que nada es tuyo, que no tienes que luchar para obtener lo que otros obtienen, que no tienes que correr hacia atrás, que no tienes que correr detrás del viento como otros están corriendo, que en medio, ¿cierto?, de este propósito que tú puedes estar buscando, esta, podríamos decir, mayor importancia en tu existencia, no funciona. Que los poderes de este mundo, que los poderes de esta ciudad no te tocan. No te tocan, porque tú tienes un dueño, tú tienes alguien a quien tú le perteneces. Por lo tanto, Padre nuestro es una invitación a derramarte totalmente. Y nosotros necesitamos aprender a derramarnos. Observa, se lo he explicado a algunos de ustedes. La iglesia primitiva o la iglesia, ¿cierto?, del primer siglo y del segundo siglo, su manera de orar es nunca oraron sentados. Nunca oraron sentados. Cuando el apóstol, cuando el discípulo decía, vamos a orar, automáticamente si alguien estaba sentado, ¿cierto?, se ponía de pie. Si alguien estaba parado, se arrodillaba. Y si alguien estaba arrodillado, se colocaba
de guata en el piso, con la cara lamiendo la tierra. No se oraba sentado. No, ya podría haber sido con los ojos abiertos, cerrados, no sé. Pero incluso nuestra postura para ponernos delante del Señor es esta postura que nuestra cultura nos muestra de cierto, de Jesús es mi amigo, no hay ningún problema, el Señor conoce mi corazón. Sí, es verdad, conoce mi corazón, pero el cuerpo entero, el ser entero para la iglesia primitiva demostraba este derramamiento en la presencia del Señor. Necesitamos reaprender a derramarnos en la presencia del Señor. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos delante del Señor? Ya sea con esta actitud en el corazón, ya sea de rodillas o ya sea de guatita en el piso orando. Déjenme decir que estoy reaprendiendo esto. Estoy reaprendiendo y enseñándole nuevamente a mi cuerpo cuál es la disposición que debo tener para rendirme totalmente. Sí, entendemos que el Señor mira el corazón, pero nuestro ser completo necesita postrarse y derramarse y reconocer la grandeza de este Padre. En segundo lugar, no solamente necesitamos aprender a derramarnos, necesitamos aprender a relacionarnos con el Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta dificultad o esta limitación de relacionarnos con Dios? Porque justamente tuvimos una profunda y mala experiencia con nuestros padres, una profunda y mala experiencia con nuestros progenitores. Y necesitamos ser restaurados en esa esfera. Necesitamos ser tocados en ese espacio, porque nos cuesta a aquellos que no tuvieron esa falta. Quizás no es tan difícil, pero aquellos que quizás tuvimos limitaciones en esa esfera, se nos dificulta. A veces podemos decir Padre Nuestro, pero por nuestra ausencia, por los vacíos que tenemos en nuestra existencia, pareciera ser que estuviéramos hablando al aire. Pero necesitamos ser restaurados en nuestra visión de relacionarnos con Dios como Padre, de relacionarnos con Él como hijos, de relacionarnos con Él, de que, como leíamos el día de hoy en la lectura, ¿cierto?, del Salmo 103. Y el Salmo 103, el Señor es tan bondadoso, tan misericordioso, que Él nos perdona, que Él nos restaura, como un padre ama a su hijo. Y saben, la primera vez que yo pude leer ese texto, tuve que esforzarme mucho. Tuve que esforzarme mucho para poder comprender de qué se trata. Porque en primera instancia es solo una línea. Porque al no tenerlo, y el Señor después me fue enseñando con los años, y el Señor fue poniendo personas en mi camino que fueron verdaderamente padres para mí, y de los cuales pude sentirme adoptado. Y uno de ellos es el pastor, o mi pastor todavía, yo creo, Joel Ulloa, que me recibió y me acogió cuando conocí al Señor, y literalmente me recogió de donde yo estaba, en cuarto medio, estaba con una crisis existencial tremenda. Y en medio de esa tremenda crisis, él me ve cruzar por la calle, me silba, me dice, amigo. Y yo me acerco y me dice unas palabras y me da un abrazo, pero tan maravilloso, que cada vez que yo digo Padre Nuestro, lo que a mi corazón viene es justamente aquellos hombres que Dios ha colocado en mi camino y me han abrazado tan profundamente y me han mostrado el cariño del Padre. Quizás en tu caso tú puedes sentirlo de tu papá,
y puedes sentir todo ese amor y ese cariño. Gloria a Dios. Pero el mundo en el cual nosotros vivimos necesitamos ser restaurados en ese espacio. Y necesitamos conocer a Dios como Padre. Necesitamos derramarnos delante de Él en primer lugar. Y en segundo lugar necesitamos conocerlo como Padre por medio de esta invitación. En tercer lugar, necesitamos reconocer que este Padre es Rey. Necesitas reconocer que este Padre es el dueño absoluto de toda la existencia humana. Que es dueño de absolutamente todo. Y que no importa cuál sea la necesidad que hoy estés pasando, la necesidad que tengas en tu existencia, Él es el Rey, dueño de todo y puede darte, como leíamos el día de hoy, lo que tu alma anhela, lo que tu alma necesita. Lo primero que necesitamos hacer para poder entregarnos, para poder orar y entregarnos a la prioridad del reino, en primer lugar, es comprender que necesitamos derramarnos delante de esta invitación. En segundo lugar, necesitamos comprender y entender que necesitamos ser restaurados en la relación con nuestro Padre. Y en tercer lugar, que necesitamos nosotros comprender que no necesitamos nada que el mundo te pueda ofrecer. No lo necesitas. Las riquezas de nuestra región, el amor que muchas personas dicen entregar, las cosas que pueden tener, no las necesitas. No las necesitas. Si tienes una carrera profesional, gloria a Dios, es de Él, pero no la necesitas. Si tienes una familia, gloria a Dios por lo que Dios te dio. Pero tú no necesitas una familia para encontrarte pleno, para encontrarte plena. Tú encuentras plenitud únicamente en la persona de Cristo. Y el gran problema y la gran dificultad es que justamente todas nuestras carencias nos guían para que nosotros sin darnos cuenta nos derramemos al poderío económico, nos derramemos, ¿cierto? Y abracemos como Padre las circunstancias del contexto en el cual nosotros estamos viviendo y pensando que el contexto cultural es dueño de absolutamente todo. No necesitas. No necesitas absolutamente nada que la cultura te está ofreciendo. Por lo tanto, la primera prioridad del reino para poder comprender y entender esto, tú no te perteneces a ti. Nada de lo que hay en este mundo te pertenece. Nada de lo que hay aquí tú te vas a poder llevar. Por lo tanto, cuando tú comprendes que la avaricia ya no tiene poder sobre ti, cuando ya entiendes que la envidia no tiene control sobre tu vida, cuando te das cuenta que la ira no te va a controlar en esa dirección, comienzas a pensar y a repensar cuál es la verdadera historia de tu vida y hacia dónde estás caminando. Y al igual que los enanos mineros del Hobbit, comenzamos una nueva jornada. Y esta nueva jornada comienza con arrepentimiento. Esta nueva jornada comienza reconociendo, Señor, perdóname por no haberme derramado delante de ti como Padre. Perdóname por no comprender y entender que tú quieres restaurar mi relación contigo. Perdóname por vivir como si las cosas del mundo pudiesen ofrecerme algo que no me pueden ofrecer. Y cuando comienzo a vivir las prioridades del reino, cuando comienzo a vivir las prioridades del reino y comienzo a mirar que estoy aquí en este espacio, pero que mi mente está en la eternidad, está en la gloria,
comienzo a vivir las prioridades del reino como el Señor quiere que yo viva. Hermanos queridos, no nos amoldemos a este siglo. No nos amoldemos a los dioses y a los poderes que aquí están en nuestra ciudad. No nos amoldemos en esa dirección. No nos dejemos controlar por esas cosas. Vinimos desnudos al mundo y saldremos completamente desnudos teniéndolo solamente al Señor. Bien, entonces, terminando esta parte, podemos entonces decir: Señor, acompáñanos en nuestra jornada. Acompáñanos en esta jornada que tú nos has invitado y que tú nos has declarado. Aquellos que comienzan a vivir el reino de Dios, aquellos que son invitados a vivir en este reino, el Señor comienza a dotarlos de personas en este viaje que los va a acompañar a una jornada sin igual. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia y te ayude a derramarte delante de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia a tener una relación de profunda intimidad con tu Padre. Que el Señor te dé gracia, te ayude, te guíe y te fortalezca y te enseñe que si tienes al Padre como Rey, absolutamente nada te faltará. Quiero invitarlos a esta jornada rumbo a casa, donde ya no habrá llanto ni dolor, ni tristeza ni enfermedad. Y esta es la jornada de esta iglesia, que mientras caminamos juntos nos apoyamos, mientras caminamos juntos oramos, mientras caminamos juntos mentoreamos, mientras caminamos juntos cantamos y exaltamos la palabra del Señor en nuestra existencia. Y lo más poderoso en todo esto es que quizás decirle al Señor: Señor, quiero seguir tus pasos, te va a traer dolor, porque posiblemente hay cosas en las cuales tú te has arraigado. No te aferres a ellas, Él te sostendrá. No te aferres a ellas, Él te sostendrá.